Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad con cierto retraso, les pedimos disculpas, pero bueno, también esperamos que haya sido provechosa la reunión que mantuvieron los cancilleres. Antes que nada, bueno, saludarlos, agradecerles su presencia aquí. También saludar, bueno, muy especialmente a quienes nos honran hoy en esta mesa, al canciller Luis Almagro, al canciller Timerman, al embajador Dante Dovena y al ex embajador en Argentina de Uruguay, Juan Raúl Ferreira. Bueno, señores ministros, legisladores, cuerpo diplomático y representantes del gobierno. Bueno, todos bienvenidos al CEFIR. Para nosotros es un evento muy importante, como ustedes imaginarán. La razón de ser, nuestra razón de ser, que es promover la integración regional, tiene su máxima expresión en la institucionalización de las cátedras Argentina, Brasil y Paraguay. Esta posibilidad de incrementar al mayor nivel posible el conocimiento de nuestros respectivos países a partir de elementos políticos, académicos y sociales de primer orden nos garantiza acercarnos en profundidad a la realidad de nuestras sociedades. Desde el año 2010 tenemos funcionando la Cátedra Brasil y desde el año pasado estábamos fuertemente interesados en el lanzamiento de la Cátedra Argentina. Estos últimos meses lo sentíamos como algo imprescindible. Los acontecimientos políticos y económicos a que nos está llevando la crisis del norte y la perspectiva de cómo nuestros países mercosurianos la enfrentan es un factor más que nos obliga a un exhaustivo estudio y conocimiento de cada una de nuestras realidades. Justo es decir que hace un poco más de un mes y al impulso del doctor Alberto Volonté, miembro de nuestro Consejo Directivo, asumimos darle un último envío en esta propuesta. La verdad que nunca esperamos contar con tan inmediata aceptación y apoyo de parte de la Embajada Argentina, especialmente el embajador Dante Dovena aquí a mi lado. A él y al ministro Julio Lascano, nuestro reconocimiento. La cercanía de la fecha que recuerda la reivindicación de las Islas Malvinas nos impulsaba también a la rapidez en su concreción. Bueno, hoy estamos en ello. Creo que la presencia de ambos cancilleres marca la importancia que todos le damos a este lanzamiento. A partir de este evento realizaremos en el correr del año 3 conferencias más. La primera será el papel de Argentina en el presente y en el futuro del Mercosur. La segunda, los intereses portuarios en el Río de la Plata. Y la tercera, la ecuación energética dentro del Mercosur. Como ustedes ven, la idea es entrar en los temas más importantes y, por qué no decirlo, también en los más difíciles. Plantearlos con rigor y abordarlos junto con académicos, empresarios, cargos de gobierno, políticos y representantes sociales constituye todo un desafío. Argentina lleva adelante hoy un proyecto nacional con una impronta diferente. Los grandes medios de comunicación se ocupan diariamente de ello, dibujando un escenario conflictivo. Mayor interés entonces para estas conferencias. Estoy convencido que esta actividad, encuadrada en un ámbito plural y un enfoque riguroso, nos permitirán acercarnos a la realidad y al momento histórico que vive nuestra hermana República. Nuestro CEFIR es un escenario ideal para llevar esta iniciativa adelante. Institución regional, hogar de Somos Mercosur, que ha contribuido de manera decisiva a incrementar la participación social, lugar de debate y de fermentales propuestas expresadas en sus publicaciones, institución donde todos nos podemos sentir en casa, libres y distendidos para discutir con razón y compasión. Creo que hoy es más que nunca la hora de la política, de los proyectos estratégicos. Es verdad que la dura realidad nos apura, pero creo que lo urgente no nos debe dejar de lado lo importante. De estas jornadas sobre Argentina saldremos todos más enriquecidos. El CEFIR no estará solo en esta empresa. Tendremos la compañía y el aporte de la Universidad de la República y de la Universidad de La Plata, de un comité asesor que presidirá el doctor Volonté, que lo integrarán el director de Institutos de Relaciones Exteriores de la Universidad de La Plata, catedrático Norberto Gonzani, nuestro director académico, doctor Gerardo Caetano, y aspiramos a que también lo integren el rector de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, Rodrigo Arocena, y los embajadores Dante Dovena y Guillermo Poni. Creo que este equipo nos garantizará de sobra la calidad de esta cátedra, y estoy seguro que nuestra institución estará a la altura de lo que este momento histórico y político nos exige. Bueno, bienvenido y gracias nuevamente. A continuación le vamos a dar la palabra al embajador Dante Dovena, luego al canciller Timerman, le pediremos algunos comentarios al ex embajador Juan Raúl Ferreira y le vamos a pedir al canciller Almagro que cierre esta actividad.
Así que, embajador. Muchísimas gracias. Queridos embajadores, amigos, querida Belela Herrera, a todo el público presente y, por supuesto, a nuestros cancilleres, a Raúl. Realmente estamos muy contentos hoy de poder iniciar esta cátedra. Es un anhelo de muchos uruguayos y de algunos argentinos que hemos trabajado arduamente para que esto suceda. Y, por supuesto, con el objetivo, claro, no solamente de expresar qué es lo que está pasando entre la Argentina y el Uruguay, sino qué está pasando en la región. Sabemos que la decisión de los gobiernos de Sudamérica ha generado una impronta diferente de direccionalidad con que cada uno de los países ejerce su soberanía política, su independencia económica y también su justicia social. Hay un planteo nuevo en la Latinoamérica nueva, en esta que se está trabajando día a día, y por supuesto hasta los propios medios de prensa, que no siempre son quienes nos acompañan en las gestiones y en la dirección que se le quiere dar a las políticas de nuestros países, están también hoy pensando que es irreversible un camino que ha iniciado Sudamérica, que ha iniciado Latinoamérica en general, y que tiende a que resolvamos las cosas entre hermanos. La idea de resolver las cuestiones mirando hacia el vecino, mirando hacia nosotros mismos y resolviendo las cuestiones no ya todo el tiempo pidiendo que nos aconsejen, pidiendo que nos guíen, pidiendo en alguna manera que nos gobiernen. Esta decisión autónoma de Sudamérica y del Caribe es lo que hoy nos hace pensar que hay, como decía alguien que sabía mucho de la integración y de la política en Sudamérica, que nos íbamos a encontrar en el 2000 unidos o dominados. Bueno, en el 2000 dominados, en el 2010 no tanto, y creemos que con esta política en adelante cada vez menos dominados. Esta es una razón más que suficiente para expresar que todos los que estamos aquí queremos seguir caminando en ese sentido, no volver hacia atrás. Por eso la Argentina necesita de este tipo de espacios para expresar lo que está haciendo. La Cátedra Argentina es eso, queremos expresar en este ámbito de intelectualidad y de dirección clara acerca de lo que quiere la región, expresar lo que estamos haciendo. Expresar lo que estamos haciendo, independientemente de lo que digan los diarios, es decirles que no estamos planteando un proteccionismo económico, y lo hago para todos los uruguayos que a veces están desinformados. Estamos protegiendo el trabajo no solamente de los argentinos, sino que estamos defendiendo también el trabajo de los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, los peruanos, porque defender el trabajo de todas estas comunidades que están integradas en la Argentina es defender también los intereses de cada uno de esos países. La Argentina, en ese sentido, ustedes saben muy bien, ha sido absolutamente generosa por años, lo va a seguir haciendo. Nuestras fronteras están abiertas, todo el tiempo abiertas, estamos caminando, incluso hasta en la parte instrumental, estamos caminando hacia unas fronteras absolutamente libres. Esta posición de la Argentina, que es acompañada y también propiciada por Brasil, por Colombia, por Venezuela, es una política que realmente nos compromete a todos a seguir caminando en este sentido. No hay forma de volverse atrás si no se defienden estos caminos. Defender estos caminos es defender también las democracias de cada uno de los países latinoamericanos. Nosotros humildemente en Uruguay hemos generado una impronta de intensa actividad. No creemos que la integración sea una cosa que funciona automáticamente. La integración nosotros la militamos, somos militantes de la integración, hay que con hechos pequeños, medianos y grandes contribuir a la integración. La integración de palabra es una integración que sirve
por allí para los libros y los diarios, pero la integración que se está generando hoy en el Cono Sur es una integración real, de hechos. Nosotros, en el año 2010, se firmó un tratado en Anchorena entre los dos presidentes, el presidente Mujica y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fijó un camino claro sobre lo que había que hacer en la relación de los dos países. Muchos puntos, muchas contribuciones intelectuales para que sucediera ese tratado de Anchorena, pero luego nos pusimos con un equipo comandado por el canciller y también por los dos cancilleres, nos pusimos en un equipo a trabajar fuertemente para llevar adelante con hechos lo que se había plasmado en esa acta. Hemos avanzado fuertemente en la integración económica, con sus más y sus menos. Hemos avanzado fuertemente en el sistema de transparencias que hay en el comercio entre ambos países. Hemos avanzado también en el tema de integración a través de los dragados, discusiones que permanentemente estamos a la orden del día, siguiéndolos y empujándolos. Hemos avanzado fuertemente, no solamente en el dragado del río Uruguay, sino también del río de la Plata. En los canales de Martín García, en el río de la Plata y en el río Uruguay, se han logrado avances como no se ha logrado en los últimos 20 años. En un año de trabajo se ha avanzado muchísimo. Las licitaciones sobre el trabajo de prefactibilidad en el río Uruguay ya se ha lanzado, ya se ha abierto en Paysandú. Hemos estado con el vicecanciller Conde lanzando esa licitación y realmente estamos avanzando como no se avanzó nunca antes. También lo estamos haciendo con el canal Martín García, que le preocupa absolutamente al Uruguay y a la Argentina. No es una preocupación exclusiva de Uruguay, es una preocupación también de la Argentina. Justamente acabamos de tener una pequeña reunión en donde fijamos ya absolutamente todos los puntos que quedaban, con alguna pequeña diferencia, lo hemos resuelto. Piensen que todos los días los equipos de la CARP y de la CARU están trabajando para subsanar estos pequeños inconvenientes, pero se ha avanzado fuertemente. Aspiro que el 3 de mayo, que va a ser una reunión conjunta de ambas delegaciones, tengamos como resultado definitivo ya el planteo del pliego de licitación para el dragado del Martín García y por otro lado también avancemos en la semana siguiente sobre el río Uruguay, que es justamente lo que veníamos planteando y acordando en la reunión que hicimos hace unos minutos. Seguimos fuertemente trabajando en la integración real a través del río que nos une, no solamente generando los comités de integración en todos los pueblos, que ya lo hemos hecho, uno en cada pueblo, sino que aparte también estamos propiciando hemos propiciado la creación de un nuevo consulado, el consulado de Bella Unión, que está, por supuesto, ya para aprobarse directamente el decreto. Se aprobó por decreto el consulado de Maldonado Rocha, que es la creación de un consulado que el día 15 de mayo estamos inaugurándolo. Hemos avanzado también en el de Rivera, es decir, tenemos una política de integración real con hechos concretos. Y en lo cultural, que es una cosa que normalmente no se habla, estamos también planteando una cuestión diferente. Hemos hecho actos conjuntos, de artistas conjuntos, cuando trajimos a Samba Kipildor para la iglesia de Estela Maris, lo acompañó el coro de Asparcanto, un coro uruguayo, lo hemos traído nuevamente para la iglesia central y también lo hicimos con el coro Asparcanto, es decir, la idea de crear eventos entre uruguayos y argentinos. Cuando Julio Boca, el gobierno nuestro, lo aportó para la fiesta del Bicentenario de Uruguay, lo hizo también con el Ballet del Sodre, en un nuevo espectáculo que también era entre argentinos y uruguayos. Hemos hecho un gran homenaje a Rubén Juárez, un cantante de tango y un bandoneonista excepcional, que no solamente era argentino por nacimiento, sino que también era uruguayo por decisión, y entre uruguayos y argentinos también hicimos un gran evento para hacer un homenaje. Entonces, la idea ¿cuál es? Integrar y militar la integración, y hacerlo con hechos concretos. Yo estoy absolutamente seguro
que si seguimos trabajando en este sentido, los dos gobiernos acoplándose y acompañándose mutuamente, porque los destinos de nuestros pueblos es uno solo. Nos pasa algo a nosotros, a los argentinos, y les pasa algo a los uruguayos. Les pasa algo a los uruguayos y nos pasa a los argentinos. Como siempre digo, insistamos en esto. Una patria, una nación, dos repúblicas. Muchísimas gracias. Bueno, adelante, canciller Timerman. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Felicito al CEFIR por los objetivos que se ha trazado y por esta oportunidad de tener una cátedra que trate los temas argentinos. Le pido disculpas por el atraso, pero como ya saben, mejor que decir es hacer, y antes de venir a decir algo preferíamos hacer también con Luis. Y todo lo que dijo el embajador Dovena, solo me resta agregarle la gran unidad de criterio que tenemos en Uruguay y la Argentina en los foros internacionales. O sea, me gustaría agregar ese trabajo conjunto que hemos desarrollado entre ambos gobiernos a la hora de defender los intereses regionales en situaciones muchas veces complicadas como son foros donde no siempre nuestra voz es escuchada con la atención que debería ser escuchada. Y esto se debe justamente a la historia de donde venimos, ¿no? Estos días la Argentina está viviendo un hecho histórico, como es la recuperación de la soberanía hidrocarburífera. Éramos el único país de América Latina cuyo Estado no controlaba la producción de algo tan importante como es el petróleo. Y durante el debate que se está dando en estos días en la Argentina, algunos se preguntaron ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora y no antes? Creo que fue uno de los miembros del gobierno argentino que dijo que eso es como preguntarse por qué el 25 de mayo de 1810 y no el 25 de mayo de 1809. Y la respuesta es porque uno hace las cosas cuando puede y no cuando quiere, cuando están dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones para que la Argentina recupere la soberanía hidrocarburífera, porque se ha hecho mucho antes, pero también porque uno reconoce que venimos de una situación muy compleja, muy difícil, que lleva muchas décadas, no solamente en nuestro país, sino en todo el continente. Basta recordar de que la Argentina sufrió el primer golpe de Estado en 1930 y fue un golpe que se caracterizó con una frase que decía, es un golpe con olor a petróleo. Así que ya en aquella época el petróleo dominaba buena parte de la política argentina. Y el general Uriburu nombra ministros, la gran mayoría de los ministros que integran su gabinete eran directores de empresas petroleras internacionales, ¿no? Así que ya ahí teníamos ese problema. Irigoyen había sido el presidente que fundó YPF y puso al frente a un general Mosconi, y duró 8 años esa independencia, digamos, porque no siempre que YPF fue del Estado, o sea, el Estado ejercía la soberanía. Y ese es otro de los problemas que tenemos en nuestra región, ¿no? Lo formal y lo real, ¿no? Lo formal puede ser que esté de acuerdo a lo que queremos, lo real a veces es más complicado. Y esto que le está sucediendo a la Argentina ahora también es posible por un proceso que se está dando en toda América Latina. Y hay que ver de dónde venimos en América Latina, ¿no? Ahí me hice ayer estaba escribiendo algo para el día de hoy y así empecé y dije, bueno, ¿cuál es
la historia del intervencionismo golpista en América Latina, no solamente en la época de la Guerra Fría, a partir de la Guerra Fría, 52 Cuba, 54 Guatemala, 61 Cuba, 64 Brasil, 65 República Dominicana, 73 Chile, 80 El Salvador, 81 Nicaragua, 83 Granada, 89 Panamá, 2002 Venezuela, 2009 Honduras, 2010 el intento de golpe en el Ecuador. O sea, realmente nuestra situación es una situación de muchas dificultades en la concreción de una América Latina independiente. Y yo creo que esta decisión que hemos tomado de YPF se puede dar ahora porque hay una América Latina que está construyendo una unidad independentista, una unidad mucho más fuerte de las relaciones que unían al continente antes. Antes hablábamos mucho de unidad, pero entendíamos como unidad conceptos distintos. Y muchas veces, ustedes lo saben bien, intereses minoritarios buscaban la desunión de nuestros países para hacerlos más débiles. Hasta el día de hoy, a veces cuando leo ciertos periódicos, digo, pucha, cuántos problemas que tenemos con el Uruguay. Y realmente cuando me junto con Luis Almagro, cuando me junto con el embajador Guillermo Pomi en Buenos Aires, con Roberto Conde, con Dante Dovena, no veo tantos problemas. Y esto me hace acordar una vez un ex ministro de Economía, me dijo, yo era ministro de Economía en los años 60, dice, y tenía todos los datos, pero cuando leía el diario, decía, esto es un desastre la economía, esto está todo mal, pero yo tengo los datos y están bien. Sin embargo, esa es la acción psicológica que muchas veces nos hacen, ¿no? Y yo a veces leo los diarios y digo, pucha, qué mal que estamos con el Uruguay. La verdad es que no estamos mal con el Uruguay. Estamos bien, pero nos quieren hacer creer que estamos mal. Y eso es algo que hay que resaltarlo y hay que protegerlo, porque creo que se está dando en estos años una relación muy positiva con el Uruguay y con todo el resto de la región, con el Mercosur, con la UNASUR, con la CELAC. O sea, estamos construyendo realmente entidades que representan a los pueblos y que representan los intereses de los pueblos. Ustedes fíjense simplemente el trabajo que estamos haciendo en el Mercosur, que no es simplemente una unidad comercial, es más que eso, es mucho más ambiciosa. Esto del Mercosur también me hace recordar a veces la OMC, la Ronda Doha, lo que fue antes la Ronda Uruguay, ¿no? Uno va a estas reuniones y lo quieren convencer de que estamos hablando del libre comercio. Y ni siquiera el título de la ronda es del libre comercio. Se llama Ronda para el Desarrollo, no para el libre comercio. Y no el libre comercio no implica desarrollo. Desarrollo es una palabra mucho más rica, mucho más interesante, podríamos decir. Es una palabra que define una forma de ver el mundo, la situación de los pueblos, más importante que el libre comercio. Sin embargo, uno va a las reuniones y habla de libre comercio. Y muchos creen que la relación del Mercosur es también solamente una relación económica. Por eso creo que se confunden, como recién le pasó a un miembro de la Unión Europea que dijo, bueno, vamos a negociar un tratado de libre comercio solamente con los países sin la Argentina. Como si esto fuera, ¿no es cierto? Nosotros hacemos lo que queremos, negociamos con quien queremos, invitamos a quien queremos, sacamos a quien queremos, ¿no? Y creo que en ese sentido América Latina ha avanzado mucho, pero todavía no ha llegado el momento en que el mundo reconoce todos esos avances de América Latina y buscan caminos alternativos para ver cómo bombardear, cómo minar este trabajo que se está haciendo en los últimos años en América Latina. Digo esto porque también esta unión que tenemos con el Uruguay, estos trabajos que desarrolló recién el embajador Dovena,
ocurre lo mismo con otros países de América Latina, ¿no? Venimos recién de la cumbre de Cartagena. Estuvimos con Luis ahí 48 horas, creo que fueron las 48 horas más interesantes de debate que he visto, ¿no? Cómo 32 países unidos, mancomunados, manteniendo la misma idea durante 48 horas, soportamos cierto bombardeo que habíamos recibido de otros miembros que no estaban de acuerdo con ciertas posiciones nuestras, de una manera, yo diría, tranquila, calma, pero segura de lo que caminábamos. Y eso de la Cumbre de las Américas es muy importante porque está empezando a dar frutos la unidad de América Latina con el Caribe. Unidad que no se había dado nunca en la historia. Se había dado con Bolívar, ¿no? Y sus visitas por el Caribe, la vida que él llevó, el apoyo que recibió de algunos líderes caribeños, pero que no se había dado nunca más. El Caribe era algo que nosotros veíamos como un apéndice de otra parte del mundo. Y sin embargo, desde la creación de la UNASUR y del CELAC, a través de los miembros caribeños de la UNASUR, digamos, Guyana, Surinam, hemos construido una relación con el Caribe que hoy sí podemos hablar de que hay una unidad de criterio. Y en los dos temas que más nos preocupaban en la Cumbre de las Américas, no, el Caribe en ningún momento, o sea, abandonó la posición histórica que tiene América Latina. Especialmente me refiero al caso de Cuba, ¿no es cierto?, donde durante 48 horas ningún país cambió de posición sobre la necesidad de que Cuba se integre a todos los organismos por derecho natural, por derecho propio y sin que se conforme un comité de admisión. Como dije, nadie le preguntó a la Argentina, nadie le tomó examen a la Argentina para que la Argentina sea parte de América Latina y nadie le tiene que tomar examen a Cuba para que sea parte de América Latina, más allá de las diferencias que uno puede tener con todos los países, como los tenemos. Y ahí también quisiera agradecer tal vez no sea la palabra exacta, sino reconocer, porque no voy a agradecer algo que yo sé que el Uruguay lo hace porque lo siente, no como un favor, que es la posición que mantiene el Uruguay con respecto a las Islas Malvinas. Ustedes dirán que durante muchos años mucha gente pensó que las Malvinas es un hecho menor, y sin embargo no lo es un hecho menor. Es como si hoy tal vez alguien podría pensar que yo estoy exagerando, pero se podría decir que las Malvinas no es muy diferente a lo que fue alguna vez Argelia. Argelia, están hablando de Argelia, o lo que fue Vietnam. Yo no estoy hablando de una guerra, lo que estoy hablando es de un concepto. Las Malvinas es un territorio ocupado colonialmente. Y si alguien está en contra del colonialismo, tiene que estar, por definición, en contra de la ocupación de las Malvinas. No porque las Malvinas, porque están acá o allá, o eso, sino porque es un hecho colonial. Hecho colonial que se produce en el siglo XIX y que se mantiene hasta el siglo XXI. Y aunque parezca que en el siglo XXI el colonialismo ya no es un problema, efectivamente es un problema. Hoy estábamos haciendo el cálculo que con los mares, o sea, las aguas circundantes, el espacio oceánico circundante ocupado militarmente por Gran Bretaña, tenemos una parte importante de nuestro territorio bajo dominio colonial. Y eso es un hecho que debemos resaltar, reconocer que la necesidad de terminar en América del Sur con el colonialismo. La Argentina, aunque pocos puedan creerlo, es un país aún que no ha solucionado el problema del colonialismo en su territorio. Es el único país de América del Sur que aún mantiene parte de su territorio ocupado colonialmente. Quiere decir que a lo que iba es a que muchos de los problemas que nosotros debemos enfrentarnos, los debemos enfrentar porque aún no hemos podido resolver problemas del pasado. Y sin embargo,
de aquel golpe de 1930, podríamos decir, con olor a petróleo, pasamos a esta realidad del 2012, donde la Argentina vuelve a tener soberanía hidrocarburífera, donde se da un proceso de integración como la UNASUR, ¿no es cierto? Tal vez aún incipiente. Si uno se pone a pensar en la Unión Europea, la UNASUR es realmente todavía algo que está naciendo, ni siquiera está todavía creciendo, está recién naciendo. Pero qué importante que es. Qué importante que es de pronto cuando nos reunimos en la UNASUR y logramos parar o logramos demostrar que no se iba a aceptar un golpe cívico-policial en el Ecuador o un intento de división de Bolivia, un levantamiento político que hubo en Bolivia, o resolvimos los problemas entre Colombia y Ecuador sin la intervención, como ocurría en otros momentos, de potencias extrarregionales, o el problema entre Colombia y Ecuador, y Venezuela. Y también demostrar que la UNASUR no es la unión de países que piensan iguales, porque en la UNASUR se da una divergencia de opiniones bastante importante entre muchos de sus miembros, y sin embargo hemos logrado superarlos, pasar por encima en los problemas domésticos, de política doméstica, y ver en qué puntos podemos colaborar, cuáles son los puntos por lo menos mínimos de cooperación, y en esos puntos trabajar muy fuertemente, ¿no? La institucionalización de América Latina, América del Sur, es uno de ellos, y ahí se trabaja de una manera muy rica, digamos, muy intensa. ¿A qué voy con todo esto? A decir que hemos pasado de aquel golpe, digo, que ayer estábamos recordando, mientras se daba el debate en el Senado argentino del golpe, a una América Latina que ya en el año 2005 logra su primera gran victoria, que es la derrota del ALCA, y que se da en una reunión, como ustedes saben, en Mar del Plata, que estaba todo listo para anunciar la creación del ALCA, y termina la reunión y lo que se anunció fue la desaparición del ALCA como posibilidad política. Algo que, como ustedes saben, nunca más se volvió a hablar del ALCA. Para decirles también, ¿no es cierto?, entre lo formal y lo real, déjenme que les cuente una pequeña anécdota. Yo asumí como canciller de una forma repentina ante la renuncia de mi antecesor y de mi amigo Jorge Tayana en junio del 2010. Pero seguimos trabajando eso. En el año 2011, diciembre, cuando Cristina vuelve a asumir como presidenta y me da un voto de confianza y me ratifica como canciller, ya decidimos ver qué cancillería queríamos armar. Y de pronto, una persona nueva, de esas que vienen a trabajar, que ven todo por primera vez, me dice: canciller, dice, ¿usted me puede explicar por qué en el organigrama yo veo que en la sección económica de la Cancillería Argentina hay una división, el mundo está dividido en distintos departamentos, me imagino que será lo mismo acá? Y en la Argentina, o sea, en la Cancillería Argentina había un departamento que era Estados Unidos, Canadá y América Latina. Dice, ¿por qué Estados Unidos y Canadá está junto con América Latina? En la parte política no. Dice, está separado. En la parte económica está junto. Está Estados Unidos, Canadá, América Latina. Europa, África, Oceanía, Asia. Digo, la verdad, yo no tengo la menor idea. Digo, cuando llegamos ya estaba el organigrama hecho. Fuimos preguntando, y la idea era porque se había reformado cuando se hizo el anuncio de que se iba a formar el ALCA. Entonces ya la Cancillería Argentina presta, ya había transformado su organigrama para funcionar con el ALCA, porque daban por seguro que el ALCA iba a funcionar, y por lo tanto la zona de libre comercio era Argentina, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Cuando el ALCA es derrotado, la Cancillería siguió trabajando Canadá, Estados Unidos y América Latina. Bueno, por supuesto ahora ya lo hemos cambiado. Pero digo,
pasamos de lo formal a lo real. El gobierno que conduce actualmente el país, la Argentina, o sea, asume con el doctor Néstor Kirchner en el año 2003. Sin embargo, las cosas no son tan simples. Por eso, digo, el 1810 no ocurrió en 1809 y ciertos cambios que todavía tenemos que hacer no surgen del día a la mañana, sino cuando uno puede ir, cuando se da cuenta, cuando aparecen, cuando hay recambio generacional, algo que se está dando en la Argentina. Yo cuando tenía 20 años recuerdo que se hablaba mucho, tal vez Chacho se acuerde de aquellos años, del trasvasamiento generacional, ¿no? Y Perón dijo, bueno, tampoco se trata de tirar un viejo por la ventana todos los días. Yo ahora digo lo mismo, no se trata de tirar un viejo todos los días, pero veo con entusiasmo como hay una juventud en América Latina que se está integrando rápidamente y pasan cosas como esta, que se hacen preguntas que uno por ahí no se hacía porque venía ya con una mentalidad ya acostumbrada a una América Latina desunida, una América Latina que aceptaba las presiones del extranjero. Por ejemplo, realmente en otro momento yo me hubiera preocupado si la Unión Europea trataba de incidir en la unión del Mercosur o en la unión de la UNASUR. Ahora ya no. Yo le agradezco a Luis que lo haya aclarado, de que Uruguay veía muy difícil que se pueda la Unión Europea hacer un acuerdo con el Mercosur que se le ocurra a la Unión Europea. Pero todavía en la Unión Europea hay gente que cree eso. Y ese es el problema, ¿no? Decía, en el Talmud decían, en el Talmud se conmemora la destrucción del templo. Es el día de más absoluto luto que hay. Es el día, no hay ningún día más triste que el día que se conmemora la destrucción del primer templo. Pero resulta que después se construyó el segundo templo, había un templo. ¿Por qué? Pregunta un alumno. ¿Por qué? Le dice al maestro, ¿por qué seguimos todavía manteniendo luto por la destrucción del templo si el templo existe? Dice, no te confundas. Nosotros no mantenemos luto por la destrucción del templo. Nosotros mantenemos luto porque todavía hay gente que quiere seguir destruyendo templos. Bueno, esto lo que digo es, nosotros venimos de una generación que si bien sabíamos los problemas, lo entendíamos, todavía nos enfrentábamos con gente que quiere seguir destruyendo la unidad latinoamericana, que quiere seguir viendo problemas entre la Argentina y el Uruguay, entre la Argentina y Brasil, entre Brasil y Paraguay. Viajamos mucho, y Luis creo que no me va espero no me desmienta, ¿no? Y como ex periodista, me gusta ver los diarios de cada lugar, los conozco la historia, conozco el nombre, o sea, y a veces digo, la pucha, dice que acá nos odian, nos tratan, digo, mejor no salgo ni a la calle. Y uno sale a la calle y no es la realidad que ve. Digo, todavía hay gente que quiere destruir la unidad de América Latina. Una unidad que todavía ni siquiera está cimentada completamente. Pero cuando uno ve la reacción que hemos tenido frente al intento de golpe de Ecuador y lee lo que pasó en Santo Domingo, en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, ve eso y dice, pucha, cuánto que avanzamos, qué camino largo hemos recorrido, pero cuántas dificultades que hay. No es sencillo. Habrá otro templo, este será un nuevo templo, pero aquel ya no se va a volver a construir más. Y nosotros venimos de una tradición, digamos, acostumbrada a tener en nuestras sociedades, en nuestros propios senos, gente con interés en que no exista una unidad latinoamericana. No es solamente a un señor en la Unión Europea que se le ocurre decir que va a negociar con el Mercosur, que él cree que quiere negociar y que él va a decidir quiénes son los miembros del Mercosur. Como si eso fuera... Pero no lo digo porque es la Argentina. Lo digo porque es lo mismo que digan que van a negociar sin el Uruguay. O sea, ¿quién es la Unión Europea para andar diciendo yo con el Mercosur lo integro yo al Mercosur? Es como si yo le diría mañana yo voy a negociar con la Unión Europea con todo menos con Bélgica, qué sé yo. Y me va a decir, ¿usted quién es para decir? ¿Usted puede venir o no venir? ¿Debe negociar con la Unión Europea o puede no negociar con la Unión Europea? Nadie lo puede obligar a usted a negociar con la Unión Europea. Porque usted me puede decir a mí quiénes somos la Unión Europea. ¿A alguien en el Mercosur se le ocurriría decir, no, la Unión Europea son todo menos Francia? Sin embargo, a la Unión Europea se le ocurre decir, el Mercosur son todo menos la Argentina.
Eso es lo preocupante. Y lo preocupante ¿qué es? Que acá hay gente que lo cree, no acá en Montevideo, digo, acá en América hay gente que lo cree. Hay gente que cree que Cuba no es parte de América Latina. Lo curioso era que en el mapa, cuando uno veía el mapa donde estábamos reunidos de la Cumbre de las Américas, había una isla que se llamaba Cuba, estaba ahí en el mapa. Digo, pero esa isla no está en Asia, está ahí. Pero si está en el mapa, ¿por qué no está acá sentada? O sea, ¿quién decide? ¿Quién decide quiénes somos? Y que afuera lo digan, a mí no me preocupa. Me preocupa mucho los que lo dicen adentro de nuestros propios países. Y contra eso es lo que tenemos que trabajar. Y contra eso yo creo que el CEFIR cumple un papel muy importante. La Argentina también está creando centros de estudios, tenemos el Instituto Patria Grande. También, porque no nos olvidemos de algo. Parte de la responsabilidad de esta desunión que hubo en América Latina, parte de los centros de estudios conformados por aquellas personas que quieren una América Latina desunida. No hace mucho tiempo que existen centros de estudio que trabajan para la integración regional. No hace mucho tiempo. Eso también es parte de una nueva realidad y es parte de algo que tenemos que seguir fortaleciendo. Y por eso yo, simplemente para terminar, digamos, quiero agradecerle al CEFIR que haya creado una cátedra argentina, porque otro de los temas que he descubierto en los últimos años es, y hay que decirlo de esta manera, la ignorancia que tenemos sobre la historia de nuestros propios pueblos. Sabemos más de la historia de Francia que de la historia de Bolivia. Yo reconozco que escuchando hablar al colega nuestro, David Choquehuanca, querido amigo David Choquehuanca, me di cuenta que sabía más de la historia de Europa que de la historia de Bolivia. Y yo que pensé que era un latinoamericanista. O sea, imagínense, o sea, digo, siempre pensé, Abelardo Ramos, o sea, las historias que uno leía, Pepe Rosa, qué sé yo, digo por nombrar algunos argentinos nada más, ¿no? La literatura. Pensé que yo era un latinoamericanista y me di cuenta que yo conocía mucho más sobre los reyes de Francia que sobre la independencia y las luchas que llevó adelante el pueblo boliviano. Y ahí me di cuenta del gran fracaso de todos nosotros, de nuestra generación, digamos. Nosotros mismos somos los generadores de ese fracaso. Y hay que construir y hay que luchar contra eso. Y no es fácil, es muy, muy complicado. Termino nuevamente reconociendo, digamos, la importancia que tiene para los argentinos el apoyo, la solidaridad y haber asumido la causa Malvinas para el Uruguay como propia. No es un detalle que nos pasa desapercibido. Créanme que cuando voy por el mundo y hablo sobre las Malvinas, yo siento siempre, o sea, la presencia del Uruguay, digamos, y lo pongo como ejemplo. Podemos tener diferencias en muchas cosas. Podemos tener que resolver, como dice el embajador, pequeños problemas de dragado que uno cree que está resuelto y la burocracia resulta que no lo tenían resuelto y lo vamos a resolver. Pero a la hora de la verdad, el Uruguay y la Argentina, este Uruguay y esta Argentina están juntos, están hermandados. Eso nos da una fortaleza muy, muy grande y nos hace ver un futuro promisorio. Nos hace ver que hay una generación que va a venir, que va a haber crecido ya en la construcción de una unidad latinoamericana. No como nosotros que crecimos en otra etapa de Latinoamérica y tuvimos que ir revirtiendo. A veces, como les digo yo, sin darnos cuenta ni siquiera que en el organigrama de una organización que depende de mí exclusivamente, estaba metido el huevo de la serpiente. Así que yo realmente, digo, lo de Malvinas, lo de la posición conjunta que hemos llevado a la Cumbre de las Américas, muchas veces posiciones que tenemos en temas como la OMC, las barreras fitosanitarias que nos han impuesto en algunos mercados de países desarrollados, todo eso, hemos venido trabajando juntos y a eso le sumo todo lo que dijo el embajador Dovena sobre
la integración que estamos haciendo, abriendo nuevos consulados, simplificando trámites, realmente buscando que ambos países sean una sola unidad y que a partir de ahí, digamos, esto siga creciendo en el Mercosur, siga creciendo en la UNASUR, siga creciendo en la CELAC, digamos, es importante y algún día, tal vez algún día, digamos, no dentro de mucho, sí, digamos, vamos a ahorrarnos ver dentro del país gente celebrando que la Unión Europea quiera romper el Mercosur como lo han intentado hacer tantas veces y gracias a Dios nos hemos opuesto nosotros, porque si no, ya no existiría el Mercosur, ya no existiría la UNASUR, ya sería imposible pensar en la unidad energética, como dijo, de América Latina, un hecho trascendental, digamos, que el petróleo sirva no solo para el desarrollo de países extrarregionales, sino para nuestro propio desarrollo. Eso es lo importante, para que los ríos sean navegables, para que nosotros podamos realmente usufructuar el desarrollo, o sea, y el desarrollo de nuestros recursos naturales para el beneficio de nuestros pueblos y no para ayudar al desarrollo de otros pueblos. O sea, realmente poner prioridades y que la prioridad sea que América Latina, juntos vamos a seguir trabajando para defender los intereses que son los intereses que tenían las mismas personas que liberaron a nuestra patria. O sea, uno ve a Bolívar, ve San Martín, Artigas, Sucre, digamos, no pedían nada distinto de lo que recién ahora estamos tratando de hacer. Y lucharon contra situaciones tal vez mucho más complicadas de las que estamos luchando nosotros. Y el objetivo era el mismo. Y durante el medio hubo un siglo por lo menos, donde quienes mantuvieron las ideas de esos libertadores fueron minoría. Y aún hoy, entre nuestra propia gente, entre nuestras propias sociedades, hay gente que ve, que hoy consideraría que los ideales de San Martín, de Bolívar, de Sucre, de Artigas, de tantos líderes, van en contra de los intereses de nuestros países. Porque eso es lo que dicen. Si usted lee los diarios, yo ayer leía los diarios argentinos o los diarios uruguayos o paraguayos y realmente, o sea, podría ser la posición que tienen con respecto al Mercosur, la misma posición que hizo explícita el comisario no comisario por su actividad policial, sino porque así es el título que tiene, comisario de Asuntos Comerciales de la Unión Europea sobre qué es el Mercosur. O, por ejemplo, o sea, el espanto que le ha producido a Gran Bretaña y a algunos argentinos que Uruguay diga que no va a reconocer una bandera que no existe, una bandera que es, como digo yo, que tiene menos adherentes que el banderín de un equipo de fútbol de Uruguay o de Argentina. Y eso les ha parecido una cosa terrible, algo tan sencillo como ese tema, como diciendo, no, señor, mire, Gran Bretaña es un país. La bandera de Gran Bretaña la reconocemos, no reconocemos cualquier cosa. Usted no puede entrar acá con un banderín. Algo tan simple como eso ha causado un estupor que a mí me llama la atención. Es realmente, o sea, contra eso también tenemos que trabajar. Y por eso yo reconozco esa posición firme, solidaria, de hermanos que tiene el Uruguay con la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Timerman. Le daríamos la palabra entonces al embajador Juan Raúl Ferreira para que haga algún comentario sobre... Muchas gracias y muy brevemente. Yo hubo una época que aspiraba a que tiraran un viejo por la ventana todos los días, pero con el paso del tiempo no me animo ni a acercarme a las ventanas, ¿no?
No, yo quiero, bueno, en primer lugar, naturalmente, agradecer a CEFIR este honor y este privilegio enorme. Quizás el responsable sea mi querido amigo Gerardo Caetano, a quien recurro tantas veces para que me ayude a pensar, críticamente. Pero, bueno, él creyó que yo podía estar a la altura de esta responsabilidad que se me ha impuesto. Yo he escuchado con gran atención y cariño, además de respeto, las expresiones de mi viejo amigo, el ingeniero Dovena, y del canciller argentino, y espero con mucha expectativa las palabras de mi amigo y canciller Luis Almagro. Pero pienso que esta idea del CEFIR, de que yo pueda hacer una especie de resumen de agenda, yo tengo una sola virtud quizás para eso, una limitación, pero que yo quiero rescatar de ello la virtud, y es que yo en este tema no soy, no puedo, no debo, ni quiero ser objetivo. En las relaciones entre Uruguay y Argentina, yo no soy objetivo, gracias a Dios. En primer lugar, como uruguayo. Yo no sé si fue por casualidad, pero estamos haciendo esta reunión en una semana muy especial para nosotros, para los uruguayos, una semana corta, porque el lunes fue feriado, y fue feriado porque conmemoramos el desembarco de los 33 orientales. Y el desembarco se produjo porque pudo haber un par de días antes un embarco, que fue en las costas de San Isidro, donde incluso anualmente se conmemora una ceremonia muy bonita en Argentina. Y Argentina, y el libertador Lavalleja, cuando hace jurar a sus bravos, a sus soldados, se refiere a ellos como argentinos orientales, sin coma en el medio, porque eso eran argentinos orientales que venían a pelear contra la dominación portuguesa y luego brasilera. Y en lo personal, bueno, yo como un uruguayo más, mi vida ha pasado tan intensamente por la Argentina. Fue en Argentina donde empezó mi exilio, fue mi primer, y el de mi familia, mi primer refugio cuando comenzó la persecución en Uruguay. Pero compartimos, por esa relación tan especial argentino-uruguayo, el drama argentino cuando, después del golpe de Estado de Videla, Héctor Gutiérrez Ruiz, Elmar Michelini, Rosario Barredo, William Cuaitlo, son asesinados y tenemos que empezar a vivir nuestro exilio más lejos de la patria natal. Y fue la redemocratización argentina la que nos permitió acercarnos e incluso vivir nuestro segundo exilio bonaerense e iniciar incluso la etapa de nuestro regreso y de nuestra reinserción en la vida política uruguaya. Que sí que de ahí venimos los orientales, y creo que esa historia, además de la geografía y la voluntad política, además nos condena, entre comillas, nos obliga, nos impone un destino común. A mí me parece muy importante algunas de las cosas que señaló el embajador Dovena en lo que se refiere a integración física, porque la integración física no solamente es más tangible y más fácil de exhibir como resultado, sino porque es irreversible, es decir, nadie que draga un canal después lo tapa, nadie que hace obras de infraestructura de integración luego las destruye. Pero también me parece muy importante lo que señala el canciller Timerman en el sentido no solamente de los avances en algunos temas complejos, por suerte, porque además sería muy aburrido, sino cuando se demoraron tanto en llegar los cancilleres, pensamos que habían solucionado todo y yo estaba con un pánico espantoso que no íbamos a tener que hablar. La intensidad de algunos de los problemas que tenemos con Argentina también va de la mano de la intensidad del relacionamiento. Nosotros tenemos problema cero con aquellos países con los cuales tenemos relación cero. Y quizás incluso cuanto más avancemos en estos desafíos, superaremos los problemas actuales y tendremos que enfrentar algunos otros problemas nuevos que ni siquiera están en el horizonte hoy. Pero a mí no me preocupa entonces decir que estamos atravesando, saliendo o tratando de salir de un momento crítico en las relaciones con problemas objetivos que están arriba de la mesa y que nos tienen que hacer reflexionar. Con algunas precisiones, ¿no? La primera que yo quería hacer, y me voy a mantener estrictamente dentro de mis 10 minutos, es que la política exterior
o es el espejo, el reflejo de la realidad nacional de cada uno de nuestros países y de su identidad, o no existe. No hay una política exterior que pueda estar divorciada de la realidad nacional. Dicho esto, y tomando también el desafío de algunas cosas que decía el canciller Timmermans, existe entonces una enorme responsabilidad de generar opinión, de hacer opinión integradora, de crear puentes sociales y culturales. Con muchos de los amigos que están acá, que trabajamos en las etapas previas del parto del Mercosur, a veces nos topamos con una visión excesivamente economicista. El Mercosur tiene que ser simplemente un acuerdo arancelario. Y eso, entre otras cosas, era de una gran ingenuidad. Si no hay una integración cultural fuerte, si no hay organizaciones de la sociedad civil que trabajen y que se pongan a la vanguardia del proceso de integración, la integración económica empieza a ser agua rápidamente. Por eso, la política exterior tiene que ser reflejo de la realidad nacional, pero es responsabilidad de todos generar una opinión y una cultura de integración. Y en esto yo le agregaría a las reflexiones del canciller Timmermans no solamente el papel que a veces juega la prensa, sino que la prensa muchas veces no es otra cosa que el reflejo de las situaciones que generan los actores políticos. Y creo que en esto tenemos que ser, los uruguayos por lo menos, muy críticos de cómo muchas veces hemos optado por el fácil camino de alimentar la dramatización de los problemas en vez de poner mayor hincapié y énfasis en la búsqueda de soluciones. La segunda reflexión sobre este tema es algo que no solamente ha quedado demostrado, sino que es un tema hasta de principio, de valores. El enfrentamiento no es el camino. El enfrentamiento es el camino porque no debe serlo, pero además porque no funciona. Ha demostrado además no funcionar y condenarnos al fracaso. La diplomacia, cuando enfrenta situaciones críticas, tiene que responder con más diplomacia. Y yo voy a traer acá una anécdota muy querida que protagonicé junto con algunos de los tantos compatriotas metolianos, discípulos de Alberto Metol Ferré, que nos acompañan en el día de hoy, con Fernando González, cuando en el velatorio de Tucho Metol, a altas horas de la madrugada, llega el actual presidente de la República. Todavía no habían sido las elecciones. Llega Pepe Mujica, habíamos muy poquitos a esa hora, creo que 3 o 4. Mujica se acercó al féretro de Tucho, hizo uno de esos silencios muy característicos de su personalidad que generan cierta expectativa previa a lo que va a decir, y dijo: se nos murió un viejo libertario. Hizo otra pausa de silencio, inmediatamente encaró un politólogo, esta profesión de moda, encaró un politólogo que estaba allí presente y le dijo: te apuesto que si yo salgo presidente en 6 meses estoy cruzando el puente Fray Bentos Puerto Unzué. Y lo cruzó, Entonces, el enfrentamiento no conduce, el diálogo, el buen relacionamiento y la diplomacia dan resultados. En tercer lugar, el diálogo y el buen relacionamiento no alcanzan, son condiciones imprescindibles, pero quizás no suficientes. Pero poner las cosas en perspectiva de largo plazo es muy importante, sin buscar, que aquí en Uruguay ocurre con mucha frecuencia, y en el momento político actual, lamentablemente con excesiva frecuencia, tratar de huir al fácil atajo de buscar culpables en vez de buscar soluciones. Apenas hay un problema con Argentina, la reacción de muchos sectores de la vida política, ciudadana y de la prensa de nuestro país es: ¿de quién es la culpa? ¿Qué cabeza tiene que rodar? En vez de qué podemos aportar en un tema que, por tratarse de política exterior, nos debería de imponer el deber moral de buscar y agotar todos los caminos del consenso previos a las disidencias que podemos tener, pero que también tenemos que saber manejar con tino, con prudencia y con cierta discreción. Y finalmente,
sobre estas reflexiones, no tener, y yo celebro mucho algunas cosas que me han llegado muy profundamente que ha dicho el canciller Timmermans, no tener de rehén de cualquier dificultad bilateral a los principios. Porque el Uruguay es un país pequeño geográficamente, pequeño en volúmenes productivos, pequeño poblacionalmente, pero que ha jugado tradicional, históricamente, un papel que puede parecer como que le queda grande, o por lo menos desproporcionadamente con su tamaño relativo en estas otras cosas. Ha jugado un papel en la comunidad internacional muy importante, ha sobresalido, se le tiene en cuenta, pesa, su opinión es escuchada. ¿Por qué? Bueno, precisamente por su apego, por su embanderamiento con causas justas. Entonces, sin lugar a duda, la solidaridad con Malvinas es objetivamente un acto de solidaridad con Argentina, pero el Uruguay no lo hace por ser solidario con Argentina, sino por ser solidario con sus propios principios, con su propia historia y con sus propios intereses. No negociar unilateralmente, bilateralmente, pero fuera Mercosur con la Unión Europea es sin lugar a duda una manera de tratar de consolidar los esquemas de integración regional, pero es además en defensa de nuestros propios intereses. Entonces voy al principio, eso es lo que nos hace que la política exterior vuelva a ser una expresión muy importante de la realidad nacional. Y yo quiero agregar otra cosa que me pareció importante cuando el canciller argentino se refería a distintas instancias de integración. También en eso, a veces en el debate político uruguayo, por eso creo que ha sido muy justo el canciller en señalar la importancia que tienen los instrumentos académicos que no existían, pero también las reuniones de la sociedad civil, de agremiaciones, de productores de tal cosa y de tal otra. Es decir, que la sociedad civil vaya un poco a la cabeza de este proceso de integración, porque el sistema político muchas veces tiende a ser muy obsesivo en la rigidez de algunas formas y confunde los instrumentos con el objetivo de los instrumentos. Cuando nace el UNASUR, mucha gente, incluso a mí me pasó, muchos periodistas me venían a preguntar, entonces cuando nace el UNASUR, UNASUR en vez de OEA, en presencia de mi querido amigo, el representante, el embajador John Bill, de representante permanente del secretario general de la OEA en Uruguay. Y son cosas distintas. Nosotros necesitamos una instancia como el UNASUR, donde podemos ver cosas que no podemos ver en la OEA, y la Guerra de las Malvinas nos enseñó mucho sobre eso, porque cuando Estados Unidos, miembro de la OEA, tuvo que optar entre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o la OTAN, optó por la OTAN. Entonces, Jerónimo Cardoso, perdonen que yo lo voy nombrando, Jerónimo Cardoso del Ministerio de Defensa me ha contado muchísimo a mí de los avances tremendos en materia de cooperación de defensa que se han logrado en el UNASUR y que no se hubieran podido lograr en otro ámbito. Esto no implica renunciar a un instrumento fundamental como es la OEA, que nos permite, es el único mecanismo multilateral que nos permite sentarnos de igual a igual con Estados Unidos. En otros ámbitos multilaterales, donde nos sentamos como en Estados Unidos, son organizaciones donde no rige la norma básica de un Estado, un voto. Integramos otros organismos, como las Naciones Unidas, donde hay veto y no voto. En Estados Unidos vale lo mismo el voto de Surinam que el de Estados Unidos. Y yo creo mucho en la diplomacia multilateral porque es una diplomacia transparente, es una diplomacia que se discute en público. De que hablaron los cancilleres hace un rato nosotros no sabemos. Ahora, ¿qué se discute en el Consejo Permanente de la OEA? Sale por todos los medios de difusión. Entonces, esto de ALADI, OEA, UNASUR, distintas instancias que van haciendo, como decía el canciller Timmermans, de bisagra entre un proceso integrador y otro, a mí me parece que es de una riqueza tremenda y que marca mucho a nuestros tiempos.
Pero dicho entonces y asumido, porque es una buena manera de poder encarar las soluciones, de que estamos viviendo momentos críticos, que hay dificultades, que algunas medidas que la situación económica interna de Argentina obliga a tomar perjudican seriamente a algunos sectores productivos, reconociendo y asumiendo esto como un dato natural de las relaciones internacionales, creo que hay algunos motivos para ser muy optimista. Y con esto termino. En primer lugar, tenemos, como lo demostró en sus palabras iniciales, un gran interlocutor acá, que es el embajador, el ingeniero Dovena. No es poca cosa. Tenemos cancillerías fuertes. El Palacio San Martín tiene una tradición muy fuerte, muy pesada, como lo tiene Tlatelolco, Torre Tagle, Itamaraty. La Cancillería uruguaya no ha tenido históricamente un peso específico tan importante en la vida política del país, pero hoy lo tiene. Y yo quiero hacer este reconocimiento públicamente, ya lo he hecho públicamente. Yo no recuerdo desde el retorno a la democracia un peso específico más importante de la Cancillería en nuestros asuntos de Estado, en la determinación de nuestras políticas, no solamente, pero también en nuestro relacionamiento internacional. Muchas veces el relacionamiento internacional estaba más presidido por otros ministerios, megaministerios. Hoy la Cancillería tiene un protagonismo en la vida de nuestro relacionamiento bilateral y multilateral con países hermanos, pero también en la discusión de los temas dentro del país que no había tenido nunca. Yo sé que Luis Almagro, a quien molesto mucho y con mucha frecuencia, después me va a reprochar que lo diga, pero creo que en gran medida se debe a su esfuerzo, a su profesionalismo y a una decisión política del gobierno uruguayo de darle a la Cancillería ese papel que a mí me parece tremendamente importante. Juan Pablo II decía que la diplomacia era prudencia y un poquito de audacia. Y creo que hoy estamos viviendo esto y estamos saliendo de algunas crisis que teníamos con este país hermano a partir de este postulado. Una persona que ustedes comprenderán que yo no puedo dejar de citar, aunque sea sin nombrarlo, pero que recuerdo todos los días de mi vida y que sé que es muy querido por todos los uruguayos y también por los hermanos argentinos. Wilson decía que cuando el problema que vivían los países eran problemas de libertad, la única solución que había era más libertad. Y esto es válido para los postulados de política exterior también. Es muy fácil querer pegar un portazo en el Mercosur porque el Mercosur no ha solucionado todos nuestros problemas. Pero lo que ha fallado no es el Mercosur, sino la falta de Mercosur. El Mercosur es muy fácil de ser criticado por ser un instrumento meramente institucional sin contenido. El desafío a ello es darle más contenido y más institucionalización, no solo peso institucional. El problema que han vivido nuestros países y los problemas más recientes no se han debido a falta de integración, sino a falta de integración. La solución entonces es más integración. Cuando hace pocos días el ministro de Economía anunció algunos acuerdos con las autoridades argentinas, la prensa ya lo había condenado. Es decir, la conferencia de prensa cuando el ministro explica la colaboración en intercambio de información en materia tributaria y explica las bases de reciprocidad que tienen y el mecanismo de case by case situation, cuando explica que esto además viene acompañado de un acuerdo para evitar doble tributación que hemos estado peleando en el Uruguay desde el año 86 con otros países, pero que no teníamos nada más ni nada menos que con uno de nuestros principales socios comerciales. Cuando da esta explicación, ya la sentencia había sido dictada por muchos sectores de la oposición y por la prensa. Entonces, yo celebro, amigas y amigos,
que el CEFIR haya tenido esta feliz idea, no solamente de provocar este encuentro, sino de instalar la Cátedra Argentina para que el tema de la integración y un tema tan esencial a nuestra propia identidad de orientales como es nuestra relación con Argentina, tenga un think tank, tenga una base de alimentación permanente, de pensamiento. Uno piensa cátedra y piensa en las cátedras de la Edad Media, ¿no? Los obispos predicando desde el púlpito. Esto es exactamente otra cosa. Esto es generar algo fermental donde todos podamos aportar ideas, podamos aportar pensamiento para ir profundizando el único camino que tenemos por delante, que es mejorar nuestras relaciones con Argentina todos los días y mejorarlo a partir de un proceso de mayor integración y apertura hacia todo el resto del continente. Muchas gracias. Bueno, ministro Almagro, lo escuchamos. Gracias, Fico. Héctor, Dante, Juan Raúl, queridos amigos y amigas y colegas. Cuanto más nos conocemos, definitivamente más tendremos para hacer y mejores posibilidades de obtener resultados vamos a tener. El conocimiento que surge de estos intercambios, que surge de esta cátedra, definitivamente es conocimiento necesario además, porque dos países más entrelazados que el Uruguay y la Argentina es imposible. Entrelazados en todos los temas, prácticamente. No hay asunto político, económico, comercial, cultural, social que no tenga una referencia clara de los dos lados. Entrelazados también desde el punto de vista político. El primer año de gestión de este gobierno, 2010, terminó y el balance general que hizo prensa, oposición, era que el principal logro del gobierno era la relación con Argentina y haber mejorado esa relación con Argentina. En el segundo año hubo un intento muy fuerte, debo decirlo, de revertir ese punto de vista a nivel de opinión pública y se jugó fuerte la carta de que el principal problema que teníamos como gobierno era la relación con Argentina. Y como decían, no fue algo que logró cuajar a nivel de opinión pública, fue algo que quedó ahí en algunas páginas editoriales y en algunas voces de algún político. Dos países más hermanados imposibles, y uno surge de la historia, de los vínculos históricos fuertes, profundos, que nos unen indisolublemente. Esa figura que para nosotros tan especialmente querida y que también es cada vez más querida y más reconocida en la Argentina, que es la figura de José Gervasio Artigas. Y su visión en cada una de las proyecciones históricas que podíamos tener, primero como patria grande, luego en cada uno de nosotros. El propio nombre nuestro, orientales, hace una referencia geográfica. Estos vínculos sociales y familiares entre los dos países hacen absolutamente imprescindible que este conocimiento o profundizar este conocimiento sea cada vez más importante. Y cada vez más importante, ¿por qué? Porque hay también temas en juego, permanentemente, y por suerte. Temas que tienen que ver con la energía, la infraestructura, el comercio, la cooperación en zonas de frontera, la propia integración, el propio Mercosur. Ese comercio que en cada lado procuramos defender cada puesto de trabajo, porque cada puesto de trabajo vale muchísimo, cada puesto de trabajo tiene dimensión humana y por lo tanto, en la medida que muchos de estos puestos de trabajo dependen de nuestras exportaciones argentinas, definitivamente consideraremos
este asunto como absolutamente prioritario. La integración propiamente del Mercosur, tantas veces denostado, pero cuando las papas queman dicen, bueno, hay que hacer funcionar el Mercosur. ¿Por qué las soluciones tienen que surgir de ahí? Y definitivamente las tenemos que rescatar de ahí, como las tenemos que rescatar de nuestras propias relaciones bilaterales. Ese Mercosur que en junio del año 2010 liquidó una agenda que tenía 6, 7 años de negociaciones, a veces más, como el acuífero guaraní, pero el cronograma para la eliminación del doble cobro del arancel externo común o el código aduanero. Y que tenemos que seguir proyectando y fortaleciendo, por eso también es un instrumento de vigencia entre los dos países. Ese Mercosur que le costó mucho al Uruguay también, porque vamos a repasar un poco la historia de nuestro ingreso al Mercosur, allá por los 90, y cómo esas negociaciones después y ese ingreso tal como se acordó, le costaron al Uruguay por lo menos 65.000 puestos de trabajo en la industria. Y no se habló de genuflexión, a pesar de esos 65.000 puestos de trabajo. No se habló de rodillas gastadas, que son conceptos que no van en una relación bilateral, una relación de hermanos. Son conceptos perimidos, gastados. Se habló de integración y de proyectar esa integración más profundamente. Y cómo hemos podido ir resolviendo eso y cómo a partir del Mercosur hoy pudimos generar un proceso de reindustrialización del país que es clave y que es vigente hoy. Y cómo la industria ha crecido en Uruguay desde el año 2005 hasta la fecha es sintomático y demostrativo de eso y de cómo podríamos utilizar el Mercosur para eso. También en estas negociaciones con la Unión Europea, que nosotros siempre las entendimos como un mecanismo para consolidar el Mercosur, como para fortalecer al Mercosur y consolidar las instituciones que tenemos en el Mercosur, porque iban a generar disciplinas nuevas en el Mercosur. Entonces solamente puede ser entendido desde una visión mercosureña. Estamos completamente entrelazados, prácticamente los tratados del río Uruguay y del río de la Plata hacen que para cualquier obra de navegación en estos dos ríos tengamos que ponernos de acuerdo los dos países. Para cualquier proyecto productivo de un lado o del otro del río tenemos que ponernos de acuerdo los dos países. Para hacer un puerto, un muelle nuevo, cualquiera de los dos países tenemos que ponernos de acuerdo. Esto viene de los años 60. Esto implica el entrelazamiento fuerte que tenemos. Hoy queremos hacer valer, obviamente, esos consensos y esos consentimientos. Y hay gente que probablemente no recuerda el transcurso histórico de estas negociaciones, esta visión, y me dice que no es necesario este consenso, estos consentimientos. A veces quieren obviarlos, quieren pasarlos por arriba. Son necesarios, están ahí, son letras del Uruguay, que es honra por respetar los acuerdos firmados. El río de la Plata, cualquier obra de navegación, pesca, recursos que tenemos que ponernos de acuerdo y trabajarlos conjuntamente. ¿Qué vemos hoy en la relación con Argentina? Vemos más exportaciones que nunca antes en la historia, los 588 millones de dólares del año pasado y los más de 1.000 y pico de millones de dólares en servicios, son las exportaciones más altas que ha tenido Uruguay en la historia a la Argentina, bienes y servicios. Nunca hemos tenido tantas inversiones argentinas como ahora, nunca hemos tenido tanto turismo argentino como ahora, nunca hemos avanzado tanto en estas obras a las que hacía referencia Dante, de los dragados de los canales del río Uruguay y del río de la Plata como ahora, a lo que a otros les llevó 10 años negociar y tratar de acordar para tener un pliego de licitación. Creo que lo vamos a poder hacer en 2 años. Creo que lo podemos hacer y cerrar bien en 2 años. Eso, algunos dejaron de ser cancilleres sin tener ni siquiera un pliego de licitación de ningún dragado. Esto son resultados concretos. Hemos avanzado en la infraestructura entre los dos países y hemos avanzado en el camino productivo entre los dos países. Tenemos que entender nuestras políticas y nuestras sociedades. Tenemos que generar más conocimiento mutuo.
Y tenemos que hacerlo porque negociamos con Argentina todos los días del año. Prácticamente, y de la mayor parte del día, ustedes me demandan, es demanda de ustedes, y son temas con ustedes, es tema con la Argentina. Eso demuestra la intensidad de una relación. Vamos a seguir concretando estos avances, esperemos tener más inversiones, esperemos tener más comercio, esperemos tener más turistas, esperemos tener más cooperación fronteriza, esperemos tener estas obras de infraestructura, de navegación saldadas al terminar el año y el año que viene ya completamente terminadas. Tenemos que entendernos porque cada uno de nosotros, cuando se cruza algo mal, nos pega a los dos, como se señaló antes, nos afecta a los dos. En estos caminos de democracia y democratización, estos indicadores que cada uno puede mostrar de un lado y del otro, o sea, cuando reducimos la indigencia a un mínimo histórico de un 0,3% de los hogares, cuando reducimos la pobreza a un nivel prácticamente de un 12% y estamos seguros que podemos llevarlo por debajo del 10% antes de terminar esta gestión de gobierno, cuando reducimos el desempleo a ese mínimo histórico, cuando del otro lado también hay respuesta de los temas sociales. ¿Por qué? Porque esto nos fortalece mutuamente, porque generando nuestras propias fortalezas institucionales y nuestras propias fortalezas sociales, generamos estabilidad, paz, democracia y democratización en toda la región. La Argentina definitivamente es un país importante, no es un país neutro políticamente. Lo que hace la Argentina no pasa desapercibido en el resto del mundo. Todo se centraliza y se focaliza ahí. Cada cosa que hace la Argentina tiene una importancia política irrelevante para el resto del mundo. Por eso, estar hermanados también en algunas de las cosas que ustedes han ido resolviendo en este tiempo, sea el tema YPF, o sea, esa lucha histórica por una mesa de negociación para resolver el tema de la soberanía de las Islas Malvinas, son temas que Uruguay, sin perjuicio de los temas que tendrán que resolver los abogados, Uruguay apoya las decisiones soberanas de la República Argentina. Y es trabajar juntos y conocernos más, lo que va a generar las mejores instancias de integración y de cooperación, la que va a hacer que crezcan cada una de estas variables que son fundamentales para el fortalecimiento de nuestros países y sean cada vez más importantes en nuestros desarrollos sociales. Muchas gracias. Bueno, nuevamente el agradecimiento por habernos acompañado. Los invitamos ahora sí a un brindis festejando esta instancia tan importante para nosotros.